Un saludo a todos, muchas gracias por sus oraciones. Hoy pude comenzar a caminar un poco, así que les agradezco por haber intercedido por mí. Voy a invitarlos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración antes de comenzar el repaso de la misma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradezco por la oportunidad que me das de tener vida y de poder compartir con mis hermanos el repaso de la lección de la escuela sabática. Pido tu sabiduría y pedimos también, Señor, que nos ayudes para que lo que vayamos aprendiendo podamos ponerlo en práctica. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuestra lección tiene como título, es la 3, la luz brilla en la oscuridad. Me gustaría que pudieran observar esta imagen que he puesto aquí en la pantalla en el lado derecho, en el caso, en la forma como yo la visualizo. Tal vez usted la tenga en la mano izquierda, no sé, pero quiero que la observe y me diga qué puede ver y por favor enviarme su comentario. A veces estas ilusiones visuales son creadas con fines artísticos o de entretenimiento, pero en muchos casos son fruto del trabajo de neurocientíficos y psicólogos que intentan entender cómo funciona nuestro cerebro. Para comprender las ilusiones sensoriales, debemos distinguir entre sensación y percepción. La primera es el efecto que el mundo real tiene sobre nuestros sentidos, mientras que la segunda es lo que nuestro cerebro procesa sobre esa sensación. En otras palabras, los científicos han aprendido a engañar nuestros cerebros con estas visiones que elaboran esas ilusiones visuales. Así que en esta semana vamos a estudiar a uno de los engañadores o el engañador más grande que existe en la historia. Pero antes, recordemos que debemos de memorizar o tenemos que aprendernos el versículo que está en San Juan, capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo, la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, arrojarnos tinieblas para que nosotros andemos en la oscuridad. Y como veremos, este mundo anda en densa oscuridad. Sin embargo, Jesús exhorta a los discípulos para que anden en la luz. Aquí la lección nos habla acerca de dos títulos o nombres del enemigo. Por lo menos tiene 14, ¿verdad? Él es el diablo, el adversario, príncipe de este mundo, de los demonios, de la potestad del aire, el Dios de este siglo, etcétera, etcétera. La lección nos menciona que el enemigo tiene como título dragón y serpiente antigua. Dragón porque quiere destruir a la iglesia, usa la violencia cuando ya no puede más con sus engaños. Y serpiente porque conocemos una serpiente como se escabulle, ¿verdad? Cómo se camuflajea y de repente ataca el enemigo. Y entonces le inyecta el veneno y ya no puede escaparse. En esta lección entonces cómo vamos a estudiar cómo el enemigo trabajó con los primeros cristianos, cómo levantó una persecución terrible que comenzó con Nerón y se fue extendiendo durante
300 años hasta que finalmente en el 313 aparece otro engaño más grande, ¿verdad? Constantino, quien da el edicto de Milán, viene la paz, pero con la paz viene, mis queridos hermanos, el sincretismo del error y la verdad. Y entonces hasta el día de hoy, como veremos, esos errores han permanecido en el cristianismo. Pero también la lección nos explica a nosotros que siempre a través de la historia, aunque son pocos, se le conoce como el remanente, el residuo. Siempre ha habido este grupo de personas fieles que se pusieron de parte de la verdad. Y vamos a estudiar eso en esta semana, cómo es que ellos pudieron lograrlo, cómo es que nosotros no podemos ser engañados. Y habrán preguntas interesantes como ¿será que estamos cometiendo los mismos errores en una forma individual, tal vez como iglesia, como grupo? Bueno, vamos a entrar en el estudio de estos temas que creo que serán de mucho interés, y desde ya quiero decirle que tengo unas citas muy interesantes que no están en la cartilla de la escuela sabática, pero como ustedes saben es una aportación adicional para que podamos entender mejor estos temas. Vamos entonces para el día domingo. El día domingo tiene como título La transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Vamos a leer algunos pasajes. Vemos aquí esta figura, ¿verdad?, de un grupo de ovejas y un lobo bien disfrazado para engañarlas y así de esta forma poder tener un rico almuerzo. Primer pasaje dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en contraste tenemos a San Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Un contraste. Cristo siempre habla la verdad. Esa verdad está explícitamente expresada en su palabra. Y Satanás siempre habla mentira. Es un homicidio, un engañador experto en engañar, ¿verdad? Leamos otros pasajes. Dice aquí lo siguiente: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesús nos pide, nos dice, nos exhorta que nosotros podamos estudiar la palabra del Señor. Él mismo dijo: escudriñad las escrituras, porque en ellas os pareces que tenéis la vida eterna. Si nos alejamos de la palabra, el enemigo nos va a engañar. Por lo tanto, ¿qué hace él? Tratar de socavar las escrituras a través de diferentes medios para que las personas dejen de creer. Hace muchos años le di una Biblia, la mía, bien marcadita, a un esposo de una prima mía. 20 años después regresé a ese lugar a visitarlo y me dijo la señora que allí estaba la Biblia que yo le había dado. Y entonces él amablemente me la iba a devolver y la tomé en mis manos.
La prima me dijo, por favor, no, que esto es una reliquia en esta casa, no queremos que te la lleves, ¿no? No hay ningún problema. Le dije, no me la voy a llevar, pero ¿qué pasó? Me dice, ahora con videos de YouTube que hablan acerca de ciencia, yo he aprendido más y yo no creo que la palabra del Señor sea palabra de Dios, simplemente la escribieron hombres, reyes, como dice la lección, príncipes, ¿verdad? Por lo tanto, creer en eso ahora es un poco ridículo, me dijo. Bueno, mis queridos hermanos, esto pasa día tras día. No digamos aquellos que ni tan siquiera pues han leído la palabra del Señor. Satanás se ha encargado de a un grupo de personas de hacerles creer que la palabra simplemente es una palabra que no es inspirada. Yo quiero decirle que la palabra del Señor es la palabra de Dios inspirada por el Señor. No podemos entender todo lo que ocurre en el profeta. Lo que sí puedo decirles es que aunque el profeta use un lenguaje humano, Dios estaba guiándolo para que él pudiera escribir. No creemos que Dios dictó la Biblia, que las palabras son las inspiradas. Creemos que lo que escribió el, el profeta, el discípulo, es o lo hizo inspirado por él, guiado por el Señor, ¿verdad? Así que el enemigo quiere que nosotros podamos perder la fe en lo único que nos puede salvar del engaño final. En el libro Mensaje Selecto, tomo 1, página 17, dice lo siguiente. Oscuridad espiritual ha cubierto la tierra y densas tinieblas a las gentes. Hay escepticismo e incredulidad en muchas iglesias en cuanto a la interpretación de las escrituras. Muchísimos ponen en duda la veracidad y verdad de las escrituras. El razonamiento humano y las imaginaciones del corazón humano están socavando la inspiración de la palabra de Dios, y lo que debiera darse por sentado está rodeado con una nube de misticismo. Nada es claro, nítido e inamovible. Esta es una de las señales distintivas de los últimos días. Hay una oscuridad tremenda en la tierra. Y mis queridos hermanos, esa oscuridad ha entrado en la tierra, esas tinieblas densas, porque las personas se han alejado del estudio de la palabra del Señor. Pero lo más triste es que nosotros tenemos las escrituras, tenemos esta advertencia, pero la pregunta personal sería, ¿cuánto tiempo dedico estudiando la palabra del Señor? El día lunes tiene como título Lobos Salvajes. Y vamos a ver una imagen muy interesante. Esta imagen que está aquí es a Constantino dirigiendo el concilio de Nicea en el año 321. Está rodeado de los obispos. En la historia real del cristianismo, en los relatos históricos, se cuenta que muchos en esta asamblea estaban mutilados. A algunos les faltaba una pierna, algunos no tenían brazo, otros habían perdido un ojo, tenían marcas, cicatrices de las persecuciones, de, digamos, los golpes que habían recibido de sus perseguidores, valga la redundancia. Y no se puede creer cómo llegaron allí a esa condición, ¿verdad? En este concilio nosotros sabemos que fue hecho para tratar de resolver el problema contra los arrianos, pero aquí se introdujo la primera ley dominical. Lamentablemente el imperio romano se hizo cristiano, se devolvieron las iglesias, se nombraron obispos,
Y por supuesto, muchas de estas personas vivían en cuevas, en catacumbas, habían sido perseguidos por más de 10 años. Se le veía, como dije, las marcas en su cuerpo, y cuando estuvieron allí, en esa comodidad, cuando se le devuelven esos santuarios y sutilmente ellos cambian esas estatuas de Júpiter, de Venus, por apóstoles cristianos, mordieron el anzuelo y sincretizaron la mentira con la verdad que ha llegado a nuestros tiempos. Imagínense nada más lo astuto que fue Satanás al utilizar a Constantino y convencer a esos cristianos que habían sido perseguidos por ser fieles, a llegar a creer que Constantino realmente se había hecho cristiano. Se bautizó a lo último de su vida, y ni tan siquiera por un ministro que practicaba la verdad, sino por un arriano, que era lo que él mismo y ese concilio estaban tratando de condenar. ¿Hasta dónde llega, mis queridos hermanos, el sutil engaño de Satanás? Así que lobos salvajes, ¿verdad?, disfrazados, que entran a la iglesia. Dios inspiró a Pablo. Pablo les advirtió a los cristianos que esto iba a ocurrir, y aquí podemos leerlo. Corté algunos pasajes por falta de tiempo. Por aquí dice: porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí vemos que se les revela a los cristianos lo que iba a ocurrir. También dice la lección que el apóstol San Pablo está preocupado por 2 cosas. Primero, por la persecución que venía de afuera, y preocupado, mis queridos hermanos, por la persecución que iba a surgir de adentro. O sea que la iglesia desde adentro iba a comenzar a perseguir a aquellos que eran fieles, lo que ocurrió en siglos posteriores y que comenzó aquí con este concilio, y posteriormente ya sabemos que Justiniano, ¿verdad?, ya en 538 le da el poder al Papa de Roma y comienza la persecución de 1260 días, que termina hasta el año 1798, cuando finalmente el Papa Pío VI es apresado por el general Berthier y muere en la isla de Aviñón. Y ya sabemos que esa herida está prácticamente completamente sanada, y que muy pronto las advertencias de las profecías finales se cumplirán y están a punto, mi querido hermano, de cumplirse. Así que vemos aquí entonces que Satanás utiliza a Constantino y se introducen las más terribles herejías dentro del cristianismo. Así que vemos entonces que Satanás persigue, pero también introduce para primero cambiar, traer desavenencia en la iglesia, y entonces aquellos que tienen el poder persiguen a los que quieren ser fiel a la palabra del Señor. Aquí dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, Roma imperial, ¿verdad? Y va a entrar lo que era la Roma espiritual o la Roma religiosa,
en el tiempo del apóstol San Pablo todavía estaba la Roma imperial, lo que era civil, pero muy pronto eso iba a ser quitado de en medio y el Papa de Roma iba a tomar control de la iglesia como cabeza de la iglesia, representante de Cristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. La lección nos explicaba muy bien, mis queridos hermanos, que la gente se pierde no porque no tuvo la oportunidad de estudiar, aceptar a Cristo, sino porque simplemente ellos no quisieron, o los que se pierden tomaron la decisión de alejarse del Señor. Sabemos que en estos pasajes también de segunda de Tesalonicenses está profetizado el engaño capital, como le llama la sierva de Dios, que será cuando Jesucristo falsifique la venida del Señor Jesús, y será un engaño prácticamente irresistible para aquellos que no creen en la palabra del Señor, que no tienen fe en ella en un 100, 300%, ¿verdad? Aquí vemos esta foto que parece que es de un ángel, digamos, bueno. Sin embargo, según el sitio donde lo tomé, que es de la iglesia satánica, este ángel representa a Satanás. Se ve un ángel bueno, ¿verdad? Bien bonito, con unas alas hermosas. Sin embargo, él es el enemigo, porque así es que él se presenta para engañar a aquellos que lamentablemente, inocentemente, no estudian las escrituras. Y hay muchos cristianos que le estudian, pero que no aceptan un escrito está como está en la palabra del Señor. Cómo trabajó el enemigo en el tiempo del pueblo de Israel. Ya vimos cómo trabajó en el siglo I, segundo y a través de toda la historia, cómo trabajará en el tiempo del fin. Y hay una cita interesante aquí. Dice, la multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y murmuraciones contra Dios. Cuando el pueblo de Israel salió rumbo a la tierra prometida, bueno, algunos egipcios se mezclaron con el pueblo y decidieron irse también a ver qué podían, ¿verdad?, obtener de ese viaje cuando llegaran allá a la tierra que Dios les había prometido, que fluía leche y miel. Había unas promesas muy bonitas, pero en el camino, mi querido hermano, estas personas dicen que no estaban convertidas realmente. Y entonces cuando venían problemas eran los primeros que se quejaban, fueron ellos los que influenciaron en el pueblo y finalmente hicieron y le pidieron a Aarón que hiciera ese becerro de oro. Pues aquí dice que profesaban adorar al Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y caracteres. Mi querido hermano, esta es una de las cosas que posiblemente está trayendo muchos problemas tal vez a la iglesia. Y es que queremos que las personas lleguen al conocimiento de la verdad, pero hay una confusión en esto. Y es que algunas personas ven que no es de mucha importancia que se estudie primero lo que la iglesia adventista enseña, sino simplemente un estudio, 2 estudios, y entonces nosotros lo entregamos en las aguas bautismales, y ahí dicen, en el camino él aprende.
El problema es que muchas iglesias, a veces estas personas que no están preparadas, la misma congregación los echa afuera. En otras ocasiones, estas personas no saben de verdad qué es el día del Señor, cómo guardarlo. Algunos hasta han puesto en duda de que debe guardarse de sol en sol, aún miembros de la iglesia, ¿verdad? Y que eso es muy estricto. Algunos ya van a comprar los viernes por la noche, algunos se van a los restaurantes. Hay personas que ya no les importa si estudian en sábado o no. O sea, las normas se van bajando. ¿Por qué? Porque hay una multitud mixta a veces. Personas que entran a la iglesia, pero que nunca estudiaron para realmente saber qué es lo que tenían que hacer cuando daban ese paso. La salvación es un don de Dios. Sin embargo, Dios tiene enseñanza. La misma palabra del Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea que hay que guardar cosas, no para ser salvo, pero porque hemos entregado nuestro corazón a Cristo y la gracia, ¿verdad? Comienza a trabajar en nuestros corazones, en nuestro carácter. Pero imagínense, ni tan siquiera le enseñamos a los candidatos qué es el día del Señor. Una vez se hizo una actividad en una iglesia y una persona trajo, ¿verdad?, su bandeja con chanchito, con puerco. ¿Y ahora qué hacemos? Para no ofenderla, para decirle que pues nosotros, en primero, éramos vegetarianos. En las actividades de la iglesia se debe practicar el vegetarianismo, ¿verdad? No le damos carne. Por lo menos así es en mi iglesia hasta el día de hoy, porque es una actividad de la iglesia. Entonces, bueno, hay personas que comen cualquier cosa en su casa, está bien, ¿no? Me refiero a lo que tiene que ver con limpio, ¿verdad? No cosas, un adventista no come camarones, sabemos que estas son cosas que Dios prohíbe porque son insaludables. Pero imagínense, yo estaba en una ocasión en una iglesia, mi hijo iba a cantar y bueno, acá, ¿verdad? En Canadá, en una iglesia americana o de habla inglesa, y de repente estaba justo al lado de mí sentada una señora y yo dije, bueno, la villa era de collares y de aretes y bueno, usted sabe, bien moderna. Y dije, bueno, aquí posiblemente un estudio bíblico. Y la vi ahí, de repente, la persona que estaba predicando hizo un llamado a esta dama que estaba al lado mío de que pasara al frente para ser bautizada. Y ella pasó al frente, las diaconisas la llevaron a la parte de atrás y así, bueno, como estaba vestida y todo, la sepultaron en las aguas bautismales delante de una iglesia bastante grande. Yo le pregunté a los ancianos de la iglesia, quedé un poco triste, y les pregunté que si ellos no se reunían en la junta para llevar los candidatos o la lista de candidatos para bautizar, y dijo que no, que esa decisión la tomaba solamente el dirigente de la iglesia nuestra allí en ese lugar y punto. Muy bien, dije yo, bueno, cada uno tiene su estilo de trabajo, pero yo le quiero decir, mis queridos hermanos, pastores, si escuchan esto, reúna su junta, lleve los nombres de los candidatos. Es mejor ir despacio, pero le aseguro que Dios lo va a bendecir, que su iglesia va a crecer sana, que introducir en la iglesia multitud mixta. No porque ellos sean malos, no porque no quieran la salvación, porque no se las ha instruido. Y cuando usted no es instruido, bueno, hace lo que usted pues tiene que hacer, lo que no sabe, no se le ha enseñado, ¿verdad? Así que muchas veces este es el problema, que como no son instruidos y después hacen cosas malas, entonces los mismos que los llevan los sacan de la iglesia. ¿Y cómo los recuperamos? Leamos otra cita para que veamos que lo que yo estoy diciendo es algo que está sustentado por el espíritu de profecía. Quiero decirles que hay muchas citas en el libro del evangelismo, no una, ni dos, ni 10, muchas citas, pero escogí esta nada más. Los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Ahora, esta cita es del año 1900. Si usted se va a estudiar los libros de esa época, usted se dará cuenta que estas personas eran instruidas. ¿Qué diría la sierva de Dios si resucitara y viera que hay veces personas que van 1, 2 días a una campaña, los bautizan y después el sábado no vienen a la iglesia? Usted vaya a visitarlo y dicen, estoy trabajando,
¿Qué le dice usted ahora a esta persona? Debemos, mis queridos hermanos, dice aquí, los candidatos para el bautismo necesitan una preparación más cabal. Necesitan ser instruidos más fielmente de lo que generalmente se los ha instruido. Los principios de la vida cristiana deben ser presentados claramente a los recién venidos a la verdad. Nadie puede depender de su profesión de fe como prueba de que tiene una relación salvadora con Cristo. No hemos de decir solamente yo creo, sino practicar la verdad, conformándonos a la voluntad de Dios en nuestras palabras. Nuestro compromiso y carácter es como probamos nuestra relación con Él. Mire, ninguna persona que va a ser salva, Cristo la va a dejar. Él conoce los corazones. Así que nosotros, yo creo que debemos seguir el consejo de la sierva de Dios. Hoy tenemos 2 bautismos, ¿verdad? O 2 votos bautismales en el manual. Uno largo, como habíamos tenido durante muchos años, el único que teníamos. Ahora tenemos uno corto. No hay ningún problema entre el corto y el largo. El problema está que si usted pregunta el corto y usted no le ha dado estudios bíblicos a esta persona como debe ser, usted está mintiéndole a él, le está mintiendo a la iglesia y está en problema con Dios. Ahora, hay muchas personas que esperan que después se le va a dar seguimiento, pero muchas de esas personas que se bautizan no vienen más. Ahora, mis queridos hermanos, ¿hay excepciones? Sí, hay personas que han quedado. ¿Cuántas? Mínimo. Así que, mis queridos hermanos, pidámosle a Dios, porque al introducir personas, dice Elena G. de White, que es mejor bautizar 6 que estén bien preparados, que estén bien convertidos, que 60 que no estén preparados, porque dice ella, esas mismas personas van a ser los que te van a perseguir a ti y a mí, si es que estamos vivos en el tiempo del fin, porque lo que nos espera por delante requiere mucha fe, y si la fe no se agarra de una vez. Así que Dios nos ayude para que podamos entender bien esto y podamos instruir. Esto no lo estamos diciendo de este canal para criticar a nadie, aunque cuando uno dice esto hay personas que se sienten aludidas. No es la intención, sino que podamos corregir si estamos haciendo algo malo y podamos hacerlo para el Señor. En la lección había una pregunta con relación a este tema que creo que es muy interesante. Y la pregunta es, ¿qué tipo de avenencias vemos que entran en la iglesia en la actualidad? ¿Vemos que hay alguna transigencia? ¿Vemos que algo no está bien en la iglesia? ¿Algo que está entrando que no debería? Y después hace una pregunta personal, ahora dirigida a usted y a mí. Más aún, ¿qué transigencia puedes estar haciendo tú? ¿Sí? ¿Cómo está nuestra vida espiritual y esa vida que es mundanal? ¿Será que no creemos en algunas cosas, tenemos duda de algo? Y aquí dice, quizás a veces mezclando la verdad y el error, falsas doctrinas. Bueno, aquí hay algunas cosas que voy a poner y que me gustaría que tú mismo también pudieras comentar, enviarme un mensaje y saber tu opinión. ¿Será que nosotros tenemos problemas con el movimiento LGTB? ¿Qué ustedes creen? ¿Será que tenemos problemas nosotros con la música dentro de nuestra adoración? ¿Será que tenemos problemas con la reforma por salud? Hay lugares que ni tan siquiera conocen esta palabra, o sea, la alimentación, no digamos de cosas inmundas, sino cosas que no debemos de comer, que son dañinas, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que hace muchos años pasé por Nicaragua cuando vino el Mitch y en ese lugar no había absolutamente nada para tomar. Habíamos pasado por una tienda, le decimos nosotros, algunos le llaman pulpería, y lo único que había en ese lugar, en ese momento de escasez, era Coca-Cola. Y bueno, compramos eso. Y lamentablemente llegamos a la iglesia, el grupo que íbamos, porque fuimos a ayudar a entregar comida con estas sodas. Y apenas un hermano me vio, que me conocía,
bueno, ustedes ya saben lo que pasó, ¿verdad? Me llamó la atención, prácticamente se tiró de rodillas, cómo era posible, dice que un grupo de pastores pudieran estar tomando eso, siendo un mal ejemplo, ¿verdad? A, a la congregación. Y bueno, le explicamos, pero no hubo manera, ¿verdad?, de que el hermano nos perdonara. Así que hoy ya esto no es importante, ¿verdad? Hoy ya todo el mundo hace lo que le da la gana. Eh, Se toma café con cafeína, soda de cualquier clase, etcétera. ¿Será, hermano, que tenemos problemas con la reforma pro salud? ¿Será que tenemos problemas con los bautismos? ¿Será que tenemos problemas con las profecías? Hay personas que ahora discuten, ¿no?, que no debemos predicar a la bestia, que el mensaje de los tres ángeles es el primero, el más importante, el evangelio eterno, que es la justificación, esos otros dos no, hay otros que dicen que sí. Bueno, como estamos viendo, las profecías reflejan el amor de Dios. Las profecías son las que nos advierten a nosotros de lo que va a suceder para que estemos preparados, ¿verdad? ¿Será que tenemos problemas con nuestra experiencia personal? Que entender qué es la justificación por la fe, qué es guardar su palabra. ¿Será que habrá en la iglesia problemas con la vestimenta? ¿Será que habrá problemas con los predicadores? Así que dígame si hay alguna otra cosa más que no he escrito y que nosotros o ustedes puedan compartir. Sería muy interesante, ¿verdad? Así que, bueno, esperemos que realmente no haya problemas de esto en la iglesia que usted está, que la iglesia siga los principios de la palabra del Señor, porque todas estas cosas, mis queridos hermanos, algunas son buenas en sí, pero Satanás las pervierte para que nosotros podamos caer en la trampa de su engaño. El día martes tiene como título Salvaguardados por la palabra del Señor. Y bueno, mis queridos hermanos, tenemos algunos pasajes. El mensaje en este día es muy claro. Nosotros necesitamos creer en la palabra del Señor. Será lo único que nos va a ayudar para que no seamos engañados. Porque como dice la lección, la Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. La Biblia, dice aquí, revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. Aquí dice la palabra de Dios, revela, enseña, enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella y solo ella debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada. Por lo tanto, el enemigo quiere socavar la palabra del Señor. Hoy tenemos teorías muy extrañas que han entrado en el cristianismo. Algunos no creen que el libro de Daniel lo escribió Daniel, sino que como se menciona alguna profecía que ocurrió en el periodo intertestamentario, entonces ellos dicen que alguien escribió ahí el libro de Daniel, porque ¿cómo pudo saber el futuro? O sea, él no estaba allí cuando sucedió eso. O sea que en otras palabras, Dios no tiene el poder, la omnisciencia para poder revelar el futuro con anticipación, sino que pues los profetas eran humanos, entonces escribieron la historia, en un método que le llaman crítico histórico. Y así, pues el libro de Isaías no lo escribió Isaías, sino que 3 Isaías. Ahora resulta ser que la Biblia, el periodo que abarca, no es del año ni siquiera 1000, sino por ahí 900. Y así van apareciendo teorías de hombres muy importantes o, ¿verdad?, eruditos que conocen los idiomas y todo esto, que al hablar se le ve que hay una sabiduría, pero que no tienen la fe para creer en un Dios que conoce todo lo que va a ocurrir en el futuro desde el pasado. Así que entonces nos dice aquí, no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ¿verdad? Así que nosotros entonces podemos o debemos tener la seguridad de que lo único que nos va a salvaguardar y nos va a ayudar hoy, en el pasado y en el tiempo del fin es el estudio de la palabra del Señor. Pero mis queridos hermanos, ¿cómo le cuesta a algunas personas hacer un año bíblico? Que son 3 capítulos diarios, 4 en el día 6 y 7. Yo estoy poniendo en mi canal todos los días el año bíblico. Lo pongo en Facebook. Hagamos juntos el año bíblico. Se lo mando al que pueda. Yo me pregunto cuántos de verdad estarán llevándolo. Cosa de que cuando llegue el 31 de, digamos, diciembre, hayamos completado el año bíblico. Yo lo animo a que estudie la palabra. Ese es el año bíblico. El año bíblico es lo más fácil. Es leer en una forma general. Pero Cristo dijo, escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Eso ya es más grande. Es estudiar de verdad la palabra del Señor. Y bueno, habían unos salmos ahí muy bonitos que usted lo puede leer con tiempo. El día miércoles viene hablando del mismo problema y es el razonamiento humano al margen de las escrituras, ¿verdad? Y aquí dice, hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbio 16:25. Hay personas que estudian la Biblia y dicen, bueno, Dios dice esto, pero yo creo que tal vez Dios no estaba hablando en serio. Esto hay que interpretarlo de otra manera. Entonces, a veces pareciera que lo que dicen tiene una lógica, ¿verdad? Así como, por ejemplo, los testigos de Jehová, que usan mucho, tienen un libro que se llama Razonamiento a partir de las Sagradas Escrituras, y con ese librito les responden todas las preguntas, ¿verdad?, que usted le hace. Buscan ahí en ese librito, usted les pregunta, entonces ellos buscan ahí razonamiento, según ellos, a partir de la Escritura. Pero ahí en ese librito dicen que 3 no puede ser 1, ¿verdad? Que Dios es uno, el único. Y el Hijo es otro, el creado. Y el Espíritu Santo una fuerza activa. Porque entonces, ¿cómo 3 pueden ser 1? ¿Verdad? ¿Y acaso no dice la Biblia que los esposos son 2 pero se convierten en 1? Uno en unidad. Así que hay cosas, mi querido hermano, que la razón nuestra no nos da. Pero que eso es por fe. Hay que creer en lo que el Señor dice, creer en su palabra. Entonces puede ser que los pensamientos que salgan de la mente del hombre, del raciocinio, puedan parecer muy lógicos. Sin embargo, mi querido hermano, necesitamos poner todos nuestros pensamientos y confrontarlos con la palabra del Señor y creer que Dios siempre tendrá la razón porque Él es Dios. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Vemos aquí, mis queridos hermanos, entonces, que somos pecadores. Que la única forma de entender la Biblia es a través del Espíritu Santo, como explica la lección. Por eso dice la sierva de Dios, nunca dice, deberíamos de abrir las Escrituras sin primero pedir la iluminación del Espíritu Santo, y al que le pida, le será dada. Por eso dice la lección aquí, uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la información de la palabra de Dios, dice, es suficiente para entender la voluntad del Dios. ¿Qué dice las Escrituras?
engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el autor nos da un ejemplo que él vivió personalmente. Se fue a un hotel, había un parque, digamos un bosque por ahí, creía que era muy bueno para encontrar o recordar direcciones, se fue, ya era un poco tarde y por allá se comenzó a poner el sol y se dieron cuenta que estaban perdidos. Y a veces estos bosques, si es aquí en los Estados Unidos, usted puede perder la vida, hermano. Hay animales, es oscuro, es peligroso, pero él se aventuró pensando que él mismo era una GPS y el pobre se dio cuenta después que había cometido un tremendo error y pasó por un tremendo susto. Sin embargo, gracias al Señor le mandó a alguien que estaba por allí, que sí conocía el camino y finalmente hasta le dio el ride para el hotel. Hay veces nosotros podemos caer, cuidado, ¿verdad?, en errores. Sin embargo, Dios está ahí, su espíritu, si nosotros reconocemos, si pedimos perdón, si pedimos a Dios la guía, Él nos vuelve a poner en el camino. Tengamos cuidado con el razonamiento, no solamente de los demás, sino con el razonamiento personal. Así que Dios nos ayude para que nosotros podamos entender que la palabra de Dios es la palabra profética más segura a la cual estamos atentos para escuchar. Tenemos una cita aquí de Historia de los Patriarcas y Profetas 104-105, siguiendo el mismo tema, que dice: hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y Apocalipsis. Usted ha escuchado mucho de eso últimamente, ¿verdad? Diciendo que estas son tan oscuras que no las podemos comprender. No obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos que están en contradicción con el relato de Moisés. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que Él no ha revelado. O sea, no creemos en lo que es revelado para creer en lo que no es revelado, en lo que nos dicen los hombres. ¿Cómo somos, no, de duros de corazón? Pero, como decía mi profesor, más con vosotros y conmigo no será así. Nosotros nos vamos a preguntar why, por qué dice ahí en este dibujito, por qué la Biblia dice esto, por qué dice lo otro. Hay veces que no podemos entender, pero entendemos Deuteronomio 20:20. Las cosas reveladas son ¿para qué? Para nosotros y nuestros hijos. Y hay cosas que son ocultas al Señor. Ese terreno no nos importa. Necesitamos confiar en Él, que lo que nos reveló es suficiente para que nosotros podamos ser salvos. Debemos confiar en su palabra. Y bueno, el día jueves tiene como título Batalla por la mente. Es aquí donde está la real batalla. Si Satanás conquista la venida de tu mente, estás perdido. Dios atrae esa mente con amor, con su sacrificio, pero Satanás usa todo para engañarte. Ya hemos visto digamos, el dibujo, la imagen que está al comienzo en la introducción de esta lección, que quiero que la mires y quiero que observes qué puedes ver y cómo la ciencia logra engañar nuestro cerebro. Pero aquí dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Y aquí nos explica el autor que la palabra griega mente en este pasaje es noema. Literalmente significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. Y aquí dice, la batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla, lo que hace manteniéndonos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral. Y aquí hay una cita que, nos dice que hay un libre albedrío. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidad de saber, es porque no quieren saber. Mi querido hermano, ¿por qué una persona puede ver una película que demora 1 y 2 horas y no puede gastar media hora en estudiar la palabra del Señor? ¿Por qué hacemos infinidad de cosas que nos interesan y sabiendo que esta lección, y ya lo sabíamos, ¿verdad? Que la palabra del Señor es la que nos puede ayudar para que podamos conocer a Dios y no ser engañados? ¿Por qué será que le dedicamos tan poco tiempo? Usted puede llamar personas y usted puede tener una conversación larga de cualquier otro tema, pero donde habla de la palabra del Señor, como que no tienen mucho interés realmente en seguir la conversación. Así que puede ser que no nos estemos dando cuenta, pero que no solamente los incrédulos, sino que también Satanás nos está cegando a nosotros nuestro entendimiento. Pablo dice que eso éramos antes, que ahora conocemos al Señor. Necesitamos pedir a Dios que nos dé pasión por el estudio de la palabra, que realmente deseemos comer de este manjar, de esta revelación del Señor. De lo contrario, vamos a ser engañados. Aquí nos dice la razón, ¿verdad?, principal por la cual debemos comer este pan de vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay una cita de la sierva de Dios que dice lo siguiente: Satanás hará enormes esfuerzos para obtener el dominio en el último gran conflicto. Se sacará a la luz principios fundamentales y habrá que tomar decisiones con respecto a ello. El escepticismo está prevaleciendo por todas partes, la impiedad abunda, la fe de los miembros de la iglesia será probada en forma individual, como si no hubiera otra persona en el mundo. El estudio de la palabra es personal. No puedes depender de otros, puedes aprender con otros, estudiar con otros, pero para aumentar tu conocimiento. La Biblia debe darte una experiencia con Cristo Jesús. Aquí dice que tenemos que enfrentar en una forma individual las acechanzas del enemigo. Mis queridos hermanos, si queremos no ser engañados por el enemigo, necesitamos entonces hacer un plan de estudio de la palabra del Señor. Esperamos que ese plan podamos hacerlo. Yo te invito a que comiences con el año bíblico, que realmente puedas coger el hábito de estudiar la palabra del Señor todos los días, al levantarte, al acostarte, meditar en ella. Yo te aseguro que será una experiencia
muy grande, beneficiosa. Estudiar la Biblia realmente nos da sabiduría, nos ayuda a conocer a aquel que murió por nosotros. Deseo que pases un feliz viernes, como siempre te lo deseo, que pases un feliz sábado, que vuelvas a repasar esta lección de la escuela sabática, ver cómo el enemigo quiere engañarnos, cómo engañó en el pasado, ver que realmente pues estamos pasando por momentos difíciles y que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, para que cuando el engaño venga tanto de adentro como de afuera, nosotros podamos ser de aquel grupo que decía la introducción de la lección, aquellos que permanecieron fieles porque conocían a su Señor. Que Dios te bendiga. Seguimos orando los unos por los otros. Acuérdate de orar por mi pie. Te lo voy a agradecer. Y nos vemos la próxima semana.